Bienvenidos a una nueva emisión de A Solas. Hoy tenemos la enorme oportunidad de hablar con una figura, diría, legendaria aquí en Rusia y en el mundo del arte, Irina Antonova, la directora del Museo de Pushkin. Irina Antonova, legendaria directora del Museo de Bellas Artes Pushkin, nació en el año 1922 en Moscú. En el año 1940 ingresó al Instituto de Filosofía, Literatura e Historia, que en el año 1941 se unió a la Universidad Estatal de Moscú. En el año 1945, Irina Antonova se graduó de la universidad y comenzó a trabajar en el Museo de Bellas Artes Pushkin. En febrero del año 1961 fue designada directora del museo y desde entonces, cerca de medio siglo, está al frente de dicho centro cultural. Gracias a los esfuerzos de Irina Antonova, el Museo Pushkin coopera con decenas de museos por todo el mundo. De igual manera, en la capital rusa se organizan regularmente exposiciones extranjeras. Irina Antonova es personalidad emérita del arte de Rusia, laureada con el Premio Estatal de Rusia, académico de número de la Academia de Bellas Artes, académico de la Academia de Educación de Rusia, miembro correspondiente de la Academia San Fernando de Madrid. En el año 2009, Irina Antonova recibió el Premio Liberty por su aporte sobresaliente al desarrollo de los lazos culturales entre Rusia y Estados Unidos. Irina Antonova. Irina, ante todo, muchísimas gracias por concedernos la posibilidad y el honor de hablar con usted. Si les agrada a ustedes, a mí también. El Museo Pushkin es excepcional desde distintos puntos de vista. Tomando en cuenta que una parte de nuestro público probablemente no ha tenido la posibilidad de visitarlo, cuéntenos, ¿cuál fue el objetivo inicial al fundarlo? Sabe, dentro de 2 años el museo celebrará su centenario y, por supuesto, a lo largo de todo este tiempo ha sufrido diferentes cambios porque se fundó por un catedrático de la Universidad de Moscú, Iván Tsvetaev. El museo en sí se orientó al público joven en un principio, él mismo lo dijo muchas veces. Es decir, fue un museo adjunto a la Universidad de Moscú, el museo de la universidad. El catedrático de la universidad no tenía ninguna colección y cuando fomentó la idea de la creación de un museo en Moscú, principalmente pensó en los jóvenes, en los estudiantes. Era necesario que conocieran la cultura mundial del arte, pero como no tenía monumentos, encargó colecciones de copias sobre todo de las obras de escultura antigua. Después añadió la Edad Media, la época del Renacimiento. Después, de hecho, no desarrolló su museo. Era una persona muy perspicaz y mientras construía el museo, que se construyó durante 14 años, además el catedrático no tenía dinero, pudo realizar una campaña grande para recolectar dinero. Sabía convencer, tenía muchos patrocinadores, como los llamaríamos hoy en día. El principal de ellos, un tal Nechayev Maltsov, Yuri Stepanovich, era propietario de fábricas de cristal y fue él el que le dio la mayor cantidad de dinero para la construcción del edificio y para la obtención de esas colecciones. Pero ya Iván Vladimirovich Tsvetaev se daba cuenta de que posteriormente el museo se desarrollaría gracias a las obras auténticas, por supuesto, previo esto. Este proceso comenzó después de la Revolución, cuando fueron nacionalizadas muchas de las colecciones privadas en 1917. Una parte de las obras de arte llegaron a nuestro museo y después tuvo lugar un proceso que probablemente en cierta forma fue único, es decir, la redistribución de las colecciones de los museos ya existentes. O sea, propusieron al Hermitage, digamos, 500 cuadros para entregarlos a este museo, o, por ejemplo, algunos museos de Kiev o de otras partes. Y entonces, de esta forma, del Museo de Historia, de la Galería Tretyakov y de otros museos de la colección rusa también llegaron obras de arte. Como resultado, el museo amplió sus límites desde los tiempos de la antigüedad hasta la actualidad y ahora es un museo de la cultura mundial del arte. Los monumentos más antiguos datan del siglo V-VI a.C. Generalmente es el arte del Antiguo Egipto, de Asiria y hasta la actualidad. En las siguientes décadas del siglo XX llegaron obras de arte por diferentes vías. Y digamos que la adquisición más importante fue en 1948. En Moscú existía un así llamado Museo del Nuevo Arte Occidental. Era el Museo de los Impresionistas y los Posimpresionistas, que fue creado por 2 grandes coleccionistas rusos, Sergei Shukin e Iván Morozov. Ellos fueron los primeros en empezar no solo en Rusia, sino también los primeros en todo el mundo, junto con los estadounidenses Gertruda y su hermano Leo Stein. Empezaron a reunir las colecciones de los impresionistas.
en los tiempos cuando no lo hacía ni el Louvre. Es más, al Museo del Louvre le propusieron esa colección y la rechazó. Entonces, en Rusia aparecieron unas colecciones realmente únicas. Y entonces, a base de esas colecciones nacionalizadas en los años 1917-1918, fue creado este Museo del Arte Nuevo de Occidente, en el cual se encontraban obras maravillosas. Pero en el año 1948, desafortunadamente, este museo se liquidó. Una parte de sus colecciones fue entregada al Hermitage, a Leningrado, hoy día San Petersburgo, y otra parte fue entregada a nuestro museo. Llegaron muchas donaciones por parte de muchos pintores. El pintor Diego Rivera, Siqueiros, si hablamos de América Latina, nos regalaron sus obras artísticas y ahora forman parte de nuestras colecciones. Las tenemos expuestas. O el famoso escultor Botero también donó algunas de sus obras, hizo una exposición en nuestro museo y después dejó algunas de sus obras para nosotros. Teníamos muchos donantes maravillosos. Nos regaló cosas Fernand Léger, de los pintores franceses, su secretaria, una estupenda mujer rusa de Siberia, Lidia Nikolaevna Dilektorskaya, una mujer muy famosa, pasó 22 años con Matisse, era su secretaria, su modelo. Bueno, una mujer rusa con un gran amor por Rusia y nos regaló muchas obras de Matisse, porque compraba cosas suyas, era una mujer muy estricta, algunas cosas que él le regaló después las dejó en Rusia. Por eso nosotros y el Hermitage ahora tenemos obras de este pintor francés tan famoso como Henri Matisse. Si el museo se componía de 9.000 objetos expuestos, principalmente en moldes de yeso de los originales, hoy en día tenemos alrededor de 700.000 muestras. Casi 60 veces más grande es nuestra colección. Es así como nos acercamos a nuestro centenario. De todos los logros que usted ha tenido, ¿cuál considera que es el más significativo? Está claro que una persona sola no puede con un museo. Es obvio que trabajo con un equipo. Hemos tenido exposiciones maravillosas de Estados Unidos, 100 obras maestras del Museo Metropolitano. En aquel entonces los estadounidenses nos trajeron cosas absolutamente estupendas. Alguien vino de Europa y me dijo que trajeron todo esto para ustedes, para la exposición, y yo dije sí, pero están locos, esas cosas no envían a las exposiciones. Pero lo hicieron. Después tuvimos muchas exposiciones de Francia, trabajamos mucho con Francia, obras del Louvre, del Museo d'Orsay, del Centro Pompidou, museos británicos, galerías nacionales. Y sabe, llegaban exposiciones de mucha importancia. Colaboramos mucho con Alemania, con España, organizamos una exposición estupenda llamada Tesoros del Museo del Prado, compuesta por obras de Velázquez, Goya, Rivera, Zurbarán, es decir, los grandes maestros. Todo esto fue un descubrimiento para nuestro público. Además, trabajamos mucho con Italia, pero no solo en una dirección, o sea, no solo ellos nos han mandado cosas. Fuimos nosotros quienes les enseñamos el arte de Marc Chagall. Yo conocí personalmente a Marc Chagall, lo vi en Francia, después en el año 1973 visitó nuestro museo, nos regaló muchas de sus obras gráficas. Fuimos los primeros en mostrar obras de Dalí, famoso pintor español. Así que se puede decir que hemos tenido nuestros logros en el sentido de dar a conocer al público ruso el arte, igual que el arte de nuestros días. Tuvimos exposiciones de arte estadounidense, por ejemplo, Andy Warhol, o el arte alemán de Joseph Beuys. Son los maestros de la vanguardia. Lo hicimos cuando nadie lo hacía en Rusia. Usted le ha dedicado muchísimos años a este museo. A lo largo de su carrera, ¿cómo han ido cambiando los que vienen a visitarlo? Me gustaría mencionar que las personas que ahora visitan nuestro museo vienen mejor preparadas. Cuando vienen ya saben algunas cosas. Sin embargo, sabe, en los últimos 30 años ha aparecido mucha literatura sobre el tema. Cuando yo entré en la universidad había muy poco. Ahora tenemos más reproducciones buenas, más programas de televisión. Entonces, aunque sin querer y sin tener gran interés, se aprenden muchas cosas de la televisión. Entonces, la preparación informativa de los que vienen hoy en día es más alta que antes, digamos, si la comparamos con la época de la posguerra, de todas formas es mayor. Me acuerdo de cuando empecé a trabajar en el museo, llegaba el público, iban a la sala de Italia, principalmente mujeres, y veían a David desnudo y ocultaban el rostro, tenían vergüenza de mirarlo. Sin embargo, ahora lo miran desde un punto de vista muy diferente. Es decir, lo entienden que es un desnudo natural, que es un joven hermoso, un atleta, etcétera. O sea, antes existía una actitud primitiva ante el arte, pero ahora ya no. Y si hablamos de la actitud de la gente a lo que ve,
¿Qué cambios ha observado usted? Desafortunadamente, entre las masas del público esto no se observa. Yo entiendo qué quiere decir usted. Un salto en la calidad en términos de percepción del arte no la observamos en gran manera. O sea que no podemos hablar de una dinámica en ese sentido. Sí la hay, pero no es tan impresionante, pues no es tan impresionante. Tal vez ha aparecido más gente que, digamos, vive en el arte, pero hubo un periodo muy difícil. El periodo de nuestros años 90 fue muy difícil. El público se apartó de los teatros, de la ópera, de los museos. Bueno, esto tenía que ver con la economía. Ahora el público está volviendo al arte. Hay gente que, por el contrario, considera que es precisamente los tiempos difíciles cuando más se recurre al arte, como una fuente de algo puro, algo elevado. Una belleza. Para compensar eso que falta en la vida cotidiana. Usted, en cambio, dice que los años 90 fueron un periodo duro. Tal vez aquellos años no fueron tan duros. O sea, podemos decir que usted no está de acuerdo con esa opinión, que no cree que sea así. Bueno, puede ser que usted tenga razón porque me recuerdo a mí misma en los años de la guerra. Iba al teatro frecuentemente y a los conciertos. Aún recuerdo la sala de Tchaikovsky, esta sala grande de conciertos que tenemos. Llegué a un concierto de mi pianista favorito. Llevaba Balinki unas botas de fieltro, guantes, un chaquetón guateado y él salió al escenario. Era el año 42, con guantes pero con las puntas cortadas para que los dedos quedaran libres. No estaba puesta la calefacción, era enero, hacía un frío tremendo, pero la sala estaba llena. Todos estábamos allí. Y hay que decir que también había bombardeos durante la guerra, pero todos acudíamos, lo necesitábamos. Interpretaba a Chopin. Era Safranicki. Necesitábamos escuchar a Chopin interpretado por Safranicki. Y después también en el año 42, recuerdo muy bien la fecha, fue el 30 de marzo de 1942, interpretaron por primera vez en Moscú la séptima sinfonía de Shostakovich. Fue en la sala de columnas de la Casa de las Uniones. Llegué a este concierto a las 12 al mediodía, pues por la noche había bombardeos y era imposible organizar eventos. Pues se interpretaba por primera vez la séptima sinfonía, que era impresionante. Pero cuando ya terminaba vi que delante de la orquesta se colocaba un hombre con uniforme militar y entendimos que en la ciudad habían anunciado la alarma aérea. ¿Me entiende? Él esperó, todo terminó, se dieron aplausos, salió y dijo, les pedimos que bajen al metro, pero la sala estaba llena, por eso lo digo, lo mismo pasaba con los teatros. No había muchos teatros en Moscú porque la mayoría de ellos los trasladaron a Tashkent, a Ekaterimburgo. De todos modos, los teatros funcionaban y se llenaban. En este sentido, usted tiene razón, la gente vivía el arte, tanto el teatro como la música, y hasta una música tan complicada como la nueva sinfonía de Shostakovich. No es en absoluto una música fácil, especialmente si se escucha por primera vez. Pues así fue como vivíamos. Por eso usted tiene razón. Ahora también los teatros están llenos, los cines y los museos están llenos. Ahora, digamos, todo está en orden. Hacemos una pequeña pausa, pero no se vaya, que en un par de minutos estamos de vuelta. Estamos de vuelta entonces con la directora del Museo Pushkin, Irina Antonova. El éxito de una exposición depende también de aspectos subjetivos que es imposible planear. ¿Cuál de todas las que usted ha realizado ha salido particularmente bien, ha logrado realmente emocionar al público? Bueno, si hablamos de un éxito absolutamente tremendo, por muy extraño que sea, fue la exposición del año 1955. A lo mejor ya sabe que a nuestro museo entregaron una cantidad de así llamadas obras transferidas. No fueron trofeos, sino exactamente obras transferidas después de la guerra. Y a nuestro museo llegaron desde la Galería de Dresde. Bueno, es una galería famosa que contiene tales obras como la Madonna Sixtina o la Venus dormida de Giorgione, el autorretrato de Rembrandt con su mujer Saskia de rodillas, o sea, obras famosas. Esta exposición duró 4 meses, desde el 2 de mayo hasta septiembre de 1955. Fue inolvidable. Más de 1 millón de personas asistieron a esta exposición. Había colas 24 horas al día. Aún la gente que, por ejemplo, empezó a hacer cola por la mañana no obligatoriamente entraban por la tarde el mismo día. Podían esperar hasta la mañana siguiente. Bueno, se turnaban, se iban a dormir, pero eso ya es otra cuestión. Pero hacían cola. Estábamos rodeados durante 4 meses seguidos. Claro que esta exposición fue la más grandiosa. Luego, por supuesto, viene la exposición Moscú-París. Fue inolvidable, ¿sabe? Fue una exposición de Modigliani. Tuvo lugar hace relativamente poco.
Impresionó mucho a la gente. Tal vez eso se debe a que Modigliani estuvo vinculado a Rusia, conocía a Anna Akhmatova, a nuestra gran poetisa Anna Akhmatova. Se sabe bien en Rusia sobre esta amistad legendaria entre ellos. Por eso la exposición tuvo un éxito colosal y además fue magnífica. Hecha estupendamente, estupendamente. Bueno, ha habido muchas grandes exposiciones, pero he hablado sobre las más impactantes. Bueno, hablemos de la última exposición que usted ha organizado. No es la primera vez que se expone a Picasso en nuestro país. Es un pintor muy popular aquí. ¿Qué es lo nuevo que se presenta en esta ocasión? Saben, no es tanto que les encante a la gente, indudablemente aquí hay muchos admiradores de Picasso, pero al mismo tiempo este pintor es el más discutido. Saben, en algunas partes aún la palabra Picasso se usaba para denominar todo el vanguardismo del arte del siglo XX, todo aquel paso dramático y grandioso que se realizó del arte tradicional de los principios del siglo XX hacia el vanguardismo, el arte que en realidad, a decir verdad, acabó con todas las tradiciones, con aquellas tradiciones que existieron desde la época del Renacimiento, cuando se representaba la perspectiva, el espacio real, se tendía a representar algunas formas de vida real. No es casual que el siglo XX se caracterice por el surgimiento del arte abstracto, del cubismo, la época de la deformación, de la ruptura trágica de las formas del arte que existían entonces. Esta también cambia, pero no de manera tan radical, y esta transición radical que tuvo lugar en Rusia se concentró alrededor del nombre de Picasso. Teníamos a nuestros propios vanguardistas, Malevich, Kandinsky y otros, pero para los rusos fue exactamente Picasso la base. Por eso cuando yo escribí el artículo para el catálogo le puse el título de Picasso en Rusia es más que Picasso. O sea, es más que solo un pintor, es un reformador, es el que destruyó la tradición, es el que se distinguió por algo más que solo pintor. ¿Me entiende? Por eso aquí hay tanto sus admiradores como, especialmente así fue al principio, como los que no lo aceptaban en absoluto. A propósito, si abordamos el tema de las exposiciones que impresionaron especialmente al público, puedo enumerar la exposición del año 1956, hace más de 50 años. Fue la exposición de Picasso. Antes sus obras no se habían expuesto absolutamente en Rusia. Las obras para la exposición nos las mandaron tanto el pintor mismo como el escritor ruso Ilya Ehrenburg. Produjo un alboroto total entre la gente y fue entonces cuando provocó además las discusiones acerca de Picasso, ¿entiende? Convirtiéndolo en un pintor brillante. No me gusta comparar a las personas y decir quién es más importante, quién es mejor pianista, si Richter o Rubinstein. Son discusiones que no llevan a ningún lado. Pero en mi opinión es que Picasso pintó el cuadro más grande del siglo XX. De eso no tengo ninguna duda, es el Guernica. Obviamente no lo tenemos en nuestra exposición y no está en Francia, sino en España, en el Museo Reina Sofía, una galería. Es un cuadro en el que se concentran toda la tragedia, todo el dramatismo, todo el siglo XX completo. Es mi visión de esta tela. Ya sabe que es un cuadro que data del año 1937, aproximadamente a mediados del siglo XX. Entonces, si nos preguntamos quién es más grande, quién no lo es, pero hay una persona que pintó el cuadro más grande. Por supuesto, es objeto de diferente tipo de discusiones. Según lo veo, ahora hay menos discusiones, pero mucho interés. Tanto más cuanto que en Rusia tenemos colecciones excelentes, pero de un periodo muy temprano de Picasso, del periodo azul y rosa. Pero algunas personas consideran que los mejores Picassos son precisamente los del periodo rosa y azul, ¿no? Donde pinta a sus acróbatas, a sus pobres, la famosa niña del balón, etc. Trabajó hasta el año 73 y pasó por todas las etapas, creó el cubismo, trabajó como surrealista. Es verdad que nunca trabajó como artista abstracto. Él siempre tuvo algo que decir a la gente y a través de la abstracción no podía. Sus cuadros siempre, incluso estos héroes monstruosos y fantásticos deformados, ¿no? Como se dice, pero siempre hablan de algo, ¿entiende? Por eso necesitaba alguna representación, cualquiera, aunque fuera deformada. Y bueno, la gente lo percibe de diferentes maneras, su arte, porque es sin duda un gran maestro a lo largo de toda su vida, con sus dibujos, sus gráficos, era un gran dibujante. También hay otros grandes dibujantes como fue Rembrandt o Durero, y claro, Picasso, esto está claro, la grandeza en el terreno del dibujo y el público lo aprecia en la exposición, sobre todo al ver la película. Proyectamos una película donde él dibuja y se ve cómo surge la forma enseguida, de forma espectacular. ¿A qué representantes de las tendencias modernas
En lo personal, le gustaría ver en las paredes del Museo Pushkin. Pues sabe, dentro de las paredes del museo quisiera ver todo lo más significativo que sucede en el mundo artístico. Y para esto no hay ningún obstáculo. No importa sea arte abstracto o no abstracto, surrealista o cualquier otro. Como se dice, todas estas... Lo más importante es que sea una obra de talento, que corresponda al espíritu del tiempo, que nos conmueva, hablando así claramente. En las exposiciones aspiramos a presentar todo lo que se pueda en este plano. Pero si hablamos de las tendencias del arte contemporáneo, tanto nuestras exposiciones como las exposiciones en el extranjero no consiguen abarcar todas estas tendencias, pues hay una lista de espacios de exposición donde anualmente se presentan los últimos logros en el arte. Pero a usted misma, ¿qué le interesaría? Es la Bienal de Venecia, que tiene lugar cada 2 años, es una exposición de documentos en Alemania. En Sao Paulo, Brasil, tienen sus bienales, ¿me entiende? Pero como regla, también en Moscú ahora tenemos las bienales que se llevan organizando ya varios años. No me satisfacen, porque no abarcan los procesos que en realidad existen en el mundo. Sí, algo presentan, sí, muy a menudo, pero sabe, de todos modos es muy privilegiado, es siempre... Hasta que a nuestros organizadores de las bienales varias veces les pregunté, ¿y por qué siempre mostráis lo mismo que en la Bienal de Venecia? Sí, claro que hay que presentarlo también, pero el proceso es mucho más complicado. Sabe, en Rusia y en otros países trabajan muchos artistas de estilos completamente diferentes y también hay que mostrarlos obligatoriamente. Por ejemplo, el siglo XX es el siglo cuando, especialmente en su segunda mitad, el arte clásico deja de ser principal, ya no significa tanto como antes y es muy difícil para los pintores. Pienso que los grandes talentos no nacen menos que antes, pero abrirse paso y crear algo, como por ejemplo Picasso creó el cubismo, fue un gran descubrimiento y en esto ya no hay nadie, ¿sabe? Ya no se encuentran tales pintores. En ciertas ocasiones ya varias veces repetí que sueño con lograr vivir el momento. Asisto a muchas exposiciones y sueño con ver esas hojitas verdes. ¿Sabe cómo escribió Dostoyevsky? Que cuando el brote se rompe aparece una hojita. O sea, es una esperanza, un futuro. Saber que ahí crecerá un árbol. Y no hay nada de esto, no lo veo. Veo cuadros buenos, sí, son buenos, pero ya todo visto en el pasado. No hay nada nuevo, tiene que ser algo positivamente nuevo. Porque cuando muestran un pobre conejillo conservado en alcohol o hasta desmembrado, ¿sabe? Claro que me doy cuenta de para qué lo hacen, pero esto ya pasa de la raya. No tiene nada que ver con el arte ya, es un tipo de actividad para la que todavía no se ha encontrado un nombre. Lo encontrarán sin duda, pero ya se ha desviado del arte. Si afirmamos que el componente principal del arte es la emoción estética, y si no la hay, no la hay, entonces no es arte, sino otra cosa. Entiendo con qué cuenta este así llamado artista que en una piscina grande exhibe un conejillo conservado en alcohol, digamos un cadáver. Espera causar repugnancia, y esto también es una emoción. Es una emoción negativa que también tiene una relación con lo estético, o una emoción estética es solo aquella que causa satisfacción. No, cualquier cosa menos estética, ¿entiende? Sí, es una emoción, pero hay una gran variedad de emociones. Sí, sabe, por ejemplo, vas por la calle y de repente pisas algo muy desagradable. Te deslizas y es desagradable. Es una emoción, pero no es una emoción estética. No todas las emociones son estéticas. Y en cuanto a mí, insisto en que el arte tiene que causar una emoción estética, ¿entiende? Y si no la hay, tiene que llevar otro nombre. Incluso no rechazo el derecho a existir de este tipo de expresión porque sí existe, está ahí. No necesitan mi aprobación, no la necesitan, existe, solamente que no es arte. Es en lo que insisto, que no tiene ninguna relación con el arte. Y cuando asisto a nuevas exposiciones busco esas hojitas verdes y entonces encuentro muy pocas. Aunque encuentro mucho, esas hojitas no las encuentro. Encuentro simplemente no malas obras tradicionales o no tradicionales, pero no veo nada nuevo. Bueno, pero por lo menos una promesa, digamos, de esa hojita. Algo que le dé un indicio, que le permita divisar una perspectiva. Le voy a decir lo que me parece a mí. Lo presiento, pero todavía no lo veo en ninguna obra. Y aunque le pueda parecer algo raro, esto vendrá de lo que llamamos, no es lo que llamamos surrealismo, pero es sin embargo lo que se observa en Vermeer, un pintor holandés del siglo XVII. Parece que todo está en un lugar en el cuadro, pero junto con esto hay una aproximación máxima a la vida real, como si pareciera, pero de hecho no es así. Pues estas cosas, por ejemplo, en la Galería Frick de Nueva York, vi un cuadro suyo pequeño, un oficial con una joven sonriente. Hay una mesa tras la cual está sentado un oficial, no vemos su rostro, lo tapa un sombrero enorme del siglo XVII. Enfrente de él está una chica que sonríe.
Sabe, es un burdel, un prostíbulo. Nunca he visto algo más penetrante en su poesía. La ventana, un rayo de sol y el mapa del mundo en la pared. No he visto en mi vida un cuadro más penetrante. Se me saltaron las lágrimas, no fingí nada. No sabía que este cuadro se encontraba en aquel museo, ¿sabe? Y lo vi por primera vez. Y es una experiencia muy significativa, es una gran poesía esta obra. Tardaría mucho en contarlo, es igual de difícil que transmitir la música con palabras. ¿Y cómo se consigue? No es realismo, está por encima del realismo. Estas cualidades que no es surrealismo como el de Dalí, que de repente hace que el reloj se derrita. El reloj no puede derretirse, pero lo pinta derretido, etc. Es decir, lo hace a través de lo fantástico, de lo fabuloso. Pero lo más complicado del superrealismo es cuando se revela. Tengo que decir que esta técnica no la dominaba ni Tiziano ni Velázquez, no conocían esta técnica, la conocía Vermeer. Y ¿sabe quién más? Algunos pintores italianos del siglo XV, Mantegna, Piero della Francesca, cuando simplemente te estremeces cuando ves sus obras, sabe cuando penetras en ellas. Pero es algo completamente diferente. Intente llegar a este nivel, solo hasta ese terreno, en otro tipo de arte, pero teniendo como base el mundo transformado por el pintor. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros su increíble visión. Gracias a usted. Nos despedimos. Nuestra invitada de hoy ha sido Irina Antonova, la directora del Museo de Pushkin, una persona realmente excepcional. Hasta la próxima.